Hace unos días dijo una noticia que era que un denominado informe de Estocolmo, ya nos van a explicar de qué se trata. Ese informe de Estocolmo mostraba que las consecuencias del denominado calentamiento global o cambio climático, como le denominan, nosotros hablamos de una crisis ambiental, pero las consecuencias de ese calentamiento global estaban llegando a extremos que ponen en riesgo la vida en nuestro planeta. Ya no solamente la actividad industrial, o el turismo, o cualquier otro ámbito que podríamos denominar de la civilización, sino la vida misma. Entonces, este informe de Estocolmo se está discutiendo, se está debatiendo justamente en estos días. Se tendría que presentar oficialmente el viernes. Entonces, sabiendo la gravedad de esa información, es que le pedimos a una compañera que asiste a la escuela, es parte de la Escuela de Formación Política en el Alto, que pudiese, a partir del conocimiento que ella tiene, exponer acá en la Escuela de La Paz justamente este tema, la crisis ambiental, el denominado informe de Estocolmo, y por ello es que esta noche contamos con la presencia de Mabel Monge. Mabel Monge es abogada de profesión, ha sido dirigente de la Federación de Juntas Vecinales del Alto, ha sido componente, ha sido parte de la Asamblea de Derechos Humanos del Alto, y hace algunos años su nombre fue propuesto por las Juntas Vecinales del Alto para ocupar el cargo del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas. Justamente Mabel ocupó por dos gestiones. Una gestión, el cargo de ministra de Medio Ambiente y Aguas del gobierno de Evo Morales, concluyó su trabajo, ha retornado nuevamente a su actividad profesional, sigue siendo dirigente vecinal, sigue siendo activista de derechos humanos y bueno, como les decía, es parte de la Escuela de Formación Política del Alto. Vamos a recibir entonces a Mabel con un aplauso. Bueno, Mabel nos va a indicar cómo ha estructurado su exposición de esta noche. Y bueno, sin más preámbulos, compañera, tiene usted la palabra. Gracias, Alfredo, compañeros, compañeras, hermanos, hermanas, tengan ustedes muy buenas noches. Hoy día vamos a abordar un tema complicado, un tema que conlleva criterios técnicos. El informe de Estocolmo, ya lo decía Alfredo, un tema que se lo ha venido abordando desde la década del 70 y nosotros pensamos que hay que darle una mirada, hay que revisar estos criterios, estas conclusiones que ya se han venido dando, reitero, desde 1972 y que ha tenido 4 versiones hasta la fecha, con muchas connotaciones a nivel político, a nivel económico, a nivel social, puesto que a partir de 1972, una de las conclusiones que tiene este informe de Estocolmo es que se va a incorporar todas las conclusiones de este primer encuentro a nivel internacional, como lo vamos a ver en la presentación. Es que se incorpora, por una parte, el derecho ambiental, por primera vez, y por otra, que todas las conclusiones se incorporan a las diferentes constituciones políticas del Estado, de todos los estados componentes de este informe. Un logro de ese tiempo, estamos hablando de 1972, muy importante para la humanidad en términos de medio ambiente. Pero hemos dividido nuestra participación en 2 escenarios. Un escenario que
presentación de un pequeño video para que ustedes vean cómo estamos, cómo está la humanidad a través del consumismo, con el consumismo, y que tenemos que cuidar. Fundamentalmente, cuidemos y cuidemos y cuidemos. Ese yo creo que es el mensaje de este pequeño video, y luego vamos a ir con la presentación de este informe de Estocolmo y la crisis ambiental. Vamos a ver. Como ustedes han podido advertir en ese pequeño video, vemos como el hombre es depredador del medio ambiente, depredador de la naturaleza, un alto consumismo que tenemos. Han visto el montón de artefactos que al final los desechamos y son basura. Y esta basura afecta al medio ambiente. Miren acá. Entonces vamos a dar algunas líneas de Estocolmo. Ustedes se
preguntarán, ¿qué es Estocolmo? ¿Por qué se habla de Estocolmo? Es una conferencia de Naciones Unidas que abarca por primera vez el tema de medio humano. Como ya les había dicho, son 113 países asistentes. Es realizada por primera vez en Estocolmo, Suecia, entre el 15 y el 16 de septiembre del año 1972. Les decía que es la primera vez que se aborda la problemática del medio ambiente, haciendo resaltar la importancia para el hombre y los demás seres vivos. Con esta conferencia, con este encuentro, se inicia el derecho ambiental. Este encuentro tiene 26 principios, muy largos los principios para hacerlos notar hoy día. Sin embargo, vamos a dar algunos principios que son importantes. Primero es, a nuestro criterio, uno de los más importantes, el principio de sobrepoblación. Y aquí es una impresión que hace la conferencia, puesto que se aborda las políticas demográficas. ¿Qué quiere decir esto? Que existen países que están teniendo mucha población y había que controlarlos, dice. Hay que controlarlos. ¿Por qué? Porque la población significa una contaminación en términos ambientales. Es por eso que se ha tomado como referente a la China y al Japón. Entonces, pero más abajo vamos a ver cómo América Latina afecta este criterio o este principio. Igualdad. Todos los estados son iguales en derechos y deberes en términos del medio ambiente. Soberanía estatal. Esto significa sobre los recursos estatales propios. Y ahí tenemos nosotros enmarcados en la Ley 1333 de Medio Ambiente. De no interferencia. Ningún estado puede interferir con las decisiones ambientales de otro estado. De cooperación internacional. Todos los estados firmantes o asistentes a esta conferencia tienen que cooperarse obligatoriamente en términos de transferencia tecnológica. Pero vamos a ver más abajo que no había sido eso tanto así. Otro de los principios, el hombre tiene derecho a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida. Eso todavía en el país lo estamos disfrutando, no estamos tan contaminados como en países europeos, países del tercer mundo. Todavía respiramos un aire más o menos puro, todavía tenemos un agua que no está pesada como en los países europeos, tenemos un agua más o menos sana en términos técnicos, lo diríamos. Y este es el más importante. Dentro de los principios nos instruye que hay que poner fin a las descargas tóxicas. Y aquí tenemos un problema grave, porque si hablamos de la minería es una de las actividades que más contaminación y más toxicidad vierte a las aguas, por ejemplo. Mayor cantidad de azufre, minerales, metales pesados que afectan pues a la salud. Y eso nos ha recomendado, habría que trabajar muy fuertemente en esto. Otro de los principios, indispensable que la educación trabaje en estos temas de la conferencia de Estocolmo, en cuestiones ambientales. Proponemos que dentro de la currícula, dentro de la malla curricular, se incorpore este criterio, estos principios, como una asignatura, no simplemente como una transversal. También soy maestra de profesión y sé que estos temas de medio ambiente solamente se incorporan como una transversal, es opcional. Si el maestro decide avanzar ese tema, lo avanza, si no, lo deja para alguna vez o no avanzar. Entonces es un criterio importante que ahora en la ley Avelino-Signani se incorpore dentro de la materia de biología, dentro de la materia de química, de física, inclusive de religión, estos temas, estos principios medioambientales tan importantes. Nosotros hemos suscrito acuerdos importantes, Kioto, hemos tenido una conferencia en Piquicó,
vaya que no más habría que profundizarla, pero a partir de la formación de nuevas generaciones. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de esta conferencia del año 1972? ¿Por qué hemos querido poner esto nosotros como algo tan importante? Porque esta conferencia de 1972 nos da el punto inicial para abordar las otras conferencias. Por eso hemos puesto, quizás son muchas más, pero estas nos han parecido importantes. Cada Estado debe introducir en su ordenamiento jurídico los principios de la conferencia, lo que decíamos hace un rato atrás. Los principios de la conferencia se convierten en la constitución política del derecho internacional ambiental. Otra de las ventajas o criterios bien básicos importantes, que el 5 de junio se proclama como el Día Mundial del Medio Ambiente. Desventajas. ¿Cuáles son las desventajas? No se aborda la situación de los países en vías de desarrollo. Para nada estamos tomando los países en vías de desarrollo. Solo se han tomado los criterios de los países europeos, de los países del tercer mundo, nada, puesto que nosotros no compartimos con muchos de estos criterios. El principio de superpoblación, por ejemplo, inducirá a los países en vías de desarrollo a no tener más hijos. Y eso sabemos que es problemático. El Brasil en América Latina es el país más poblado, pero nosotros en Bolivia, de acuerdo al último censo, hemos visto que no estamos tan poblados. Y tenemos una extensión territorial muy grande, pero población no mucha. Superamos algo de los 10 millones, ¿verdad? Pero no hay mucha. Pero dentro de los principios de esta conferencia nos dicen que no hay que tener mucha población. De repente tendríamos que hacer una incidencia para que este principio de la superpoblación excluya a los países de América Latina. Otro de las desventajas, la negativa a compartir tecnología. Nos dicen, van a reducir sus gases de efecto invernadero, nos dicen, tenemos que cuidar el calentamiento global, evitar el calentamiento global, pero no nos quieren transferir la tecnología. Nos dan ahí como un rosario ahí para leer, pero no nos dicen en qué momento, cómo vamos a hacer. Las políticas públicas son responsabilidad de cada Estado, es cierto, pero también había que compartir la tecnología. Los países avanzados como Japón, Holanda, están reduciendo sus gases de efecto invernadero de a poco, pero sería importante que nos hagan esa transferencia de información y de tecnología. No la tenemos a la fecha. Viendo así, tenemos 4 encuentros llamados Todos de Estocolmo en 1990, 1995, 2001 y 2007. Ahora se está llevando a cabo el encuentro de Estocolmo después de 6 años y sus conclusiones seguramente van a ser importantes para la humanidad. En estos 4 encuentros se han tomado ejes temáticos que los hemos resumido en estos. Primero, impactos, adaptación y vulnerabilidad. ¿Qué impactos provoca la minería, por ejemplo? Impactos negativos. En términos de desarrollo económico, claro que son positivos, pero en términos del medio ambiente no son positivos. Ahora, ¿cómo el hombre se está adaptando de a poco a este medio ambiente? Habrán notado ustedes que en esta última década sentimos más calor, que no hay las estaciones establecidas. Por ejemplo, primavera, 21 de septiembre, comienza la primavera, todo el tiempo tendría que hacer calor, pero sabemos que hay algunas noches y hemos pasado la primavera, estamos pasando la primavera, hace tanto frío, está congelando. Y los abuelitos dicen, no, hay los cambios, la gente que vive, nuestros hermanos en el campo dicen, hay mucho cambio, hay tiempos para echar, por ejemplo, el chuño o la tuta que no se ha cumplido.
no ha habido tal helada, tal tiempo de helada. Entonces todo esto se está cambiando y esto obedece al calentamiento global, a los gases de efecto invernadero que se ha tratado en estas conferencias. Ahora, ¿nos hemos vuelto más vulnerables? Sí, nos hemos vuelto más vulnerables en términos de salud. Por ejemplo, las enfermedades de la piel. La gente se está volviendo más cara. ¿Han notado ustedes eso? Ya mucha gente, jóvenes ya no están teniendo pelos. Eso obedece a estos gases y al calentamiento global. ¿Qué hacer frente a eso? Dice, crearemos planes de mitigación del cambio climático. Y en el país se ha estado creando muchos planes de mitigación. Les explico, por ejemplo, cuando se hace un proyecto de alcantarillado o agua potable, indudablemente que tenemos que hacer un plan de mitigación. Si hay, por ejemplo, plantas de aguas residuales, se hace la forestación para evitar que esas aguas vayan contaminando el ambiente más. Otro de los aspectos también, las aguas residuales se reutilizan. Y en Santa Cruz tenemos un claro ejemplo de esta reutilización de las aguas residuales. Se pueden plantar tallos plantas de tallo alto de hasta 30 centímetros. Eso nos ha dicho Estocolmo que hagamos y en el país estamos cumpliendo. Otro de los aspectos importantes, desarrollo sostenible y protección ambiental. ¿Cuánto estamos avanzando en este tema como país? Indudablemente que estamos avanzando muchísimo. Protección ambiental. Tenemos que proteger el medio ambiente. Hay políticas públicas que de repente va a conllevar otra exposición para que abordemos este tema. Cambios actuales, causas e impactos observados. ¿Qué estamos viendo en la actualidad? Estamos viendo, nuestros abuelitos dicen hace 50 años se vivía mejor, había mejor calidad de la leche. Ahora si tomamos leche parece agua lavada, ¿no? Ya no es como antes. Y eso obedece también porque las vacas ya no están produciendo la leche con tal calidad porque la calidad del pasto, del forraje ha disminuido, ha bajado. Y aquí nuestro compañero agrónomo sabe eso. Resultados concluyentes y principales incertidumbres. Esto es en la cuarta conferencia de Estocolmo. Hay un calentamiento global inequívoco, no podemos negar este calentamiento global. ¿Cómo lo vemos, compañeros y compañeras? Aumento de las temperaturas medias del aire y del mar. Todo el tiempo hay países en Europa sobre todo que llegan a superar los 40 grados de temperatura, pasan los 40 grados. El año pasado nomás en Europa han muerto más de 1 millar de personas con esto del calor. Personas que han muerto deshidratadas, etc. Fusión generalizada de la nieve y el hielo. Estamos viendo que de a poco nuestros nevados que hay en la ciudad de La Paz, nomás hablaremos, están desapareciendo. ¿Y eso qué conlleva, compañeros y compañeras? Que estamos perdiendo grandes reservas de agua. No estamos cuidando. Una de las recomendaciones que leía en ese documento es que, por ejemplo, en algunos sectores tendríamos que hacer una política de urbanidad, por ejemplo, no techando con calaminas plásticas nuestras viviendas, con calaminas metálicas nuestras viviendas. Eso daña, refleja a los nevados y ocasiona el descongelamiento de estas cumbres que tenemos y consecuentemente se va a desaparecer de a poco el agua. Es el recurso que va a ser de aquí a unos años bien preciado por toda la humanidad y por bolivianos y bolivianas también. Cambios en sistemas biológicos y físicos, afectados continentes y océanos. Biológicamente
lentamente estamos cambiando. Ya les había dicho, no, hay personas que tienen problemas en la piel, rosácea, etcétera, que provocan pues, estos calentamientos globales. En varios continentes, en los océanos igual, emisiones de efecto invernadero aumentaron en un 70% entre 1970 y el 2004. Esta es una conclusión muy grave de la cuarta conferencia de Estocolmo. Ese efecto invernadero nos está acompañando y si no hacemos algo va a ir incrementándose más y más y vamos a quedar al final con serios cambios. Decía algunos documentales que si seguimos así con este efecto invernadero, las plantas van a comenzar a cambiar de color, nosotros vamos a ir perdiendo el pelo, las cejas, un escenario bien complicado, las mujeres, las pestañas, nuestras pestañas, ¿no? Que de acuerdo a criterios de salud nos protegen del viento, del sol, pero vamos a ir perdiendo de a poco. Se habla incluso de que la humanidad ya no tendría 5 dedos, sino 4, porque pues, va a cambiar y no estamos preparados aún para estos cambios biológicos, para estos cambios físicos. Las concentraciones de metano, dióxido de carbono y óxido nitroso. Esto es el agua. Justamente provoca la exagerada explotación de nuestros recursos naturales en la minería. Es probable que la mayor parte del calentamiento global producido en los últimos 50 años por el uso de estos materiales, de estos elementos químicos. Seguimos. Las emisiones globales de gases de efecto invernadero continuarán creciendo a menos que se pongan en marcha nuevas políticas para reducir el cambio climático. ¿Cuáles tendrían que ser esas nuevas políticas? Por ejemplo, algo fácil, algo que estamos nosotros día a día utilizando sin darnos cuenta, los ambientadores. Todos usamos ambientadores en las oficinas, en las casas. No tendríamos que usar tanto ni exageradamente esto. Los aerosoles, desodorantes, ¿no? Los perfumes, las mujeres creo que contaminamos más. Porque siempre los hombres también. Así, los hombres también. Pero estos efectos los provocan estos elementos químicos que los usamos. Ahora, por ejemplo, para las mujeres que usamos, ¿cómo se llama? Mr. Músculos, hay un químico para sacar grasa, eso también funciona. La lavandina, etcétera, todos estos elementos son nocivos. Se prevé para los próximos años un calentamiento global de aproximadamente 0.2 grados centígrados por década. Y eso es grave. Si ahora tenemos en La Paz, lo hemos sentido mucho el invierno, vamos a tener incorporado más centígrados y vamos a estar todo el tiempo de calor. ¿Y qué provoca esto? Como hay tanto calentamiento global, provoca que los lugares se vayan haciendo más desérticos, más secos, porque el agua se va esfumando, pues, de a poco, se va evaporando. Eso lo estamos provocando. Los cambios de este siglo serán mayores que en el siglo XX. Eso es complicado. Si ahora estamos sufriendo con algunas cosas, vamos a sufrir peor. No quiero pensar, por ejemplo, hay lugares en nuestra Bolivia que son totalmente secos, Charaguas, en Sucre y Santa Cruz, que no tienen agua. En unos años más se va a despoblar si no generamos políticas que puedan preservar ese lugar y sobre todo que se pueda buscar fuentes de agua. Porque ustedes saben, el agua es vida. Respuestas al cambio climático. ¿Qué tenemos que hacer desde la primera, segunda, tercera y cuarta conferencia de Estocolmo?
Dice, existe una adaptación planificada al cambio climático para reducir la vulnerabilidad. Existe en diferentes países. Nosotros también tenemos, pero habría que hacer una coordinación con los países de la Unión Europea, países desarrollados, entre comillas, para planificar en forma coordinada todas estas políticas para reducir estos efectos. A largo plazo, un cambio climático no mitigado excederá probablemente los sistemas, la capacidad de adaptación de las personas y de los sistemas naturales. Esto es lo más grave y lo que quisiera que ustedes reflexionen. ¿Cómo nos vamos a adaptar con tanta crisis ambiental que tenemos? ¿Estaremos preparados para esto? Seguramente que muchos de nosotros ya no vamos a estar, pero las generaciones que vienen va a estar complicado el escenario porque el hombre, como han visto en el video, no está preparado, no está mirando hacia adelante. Somos muy inmediatistas, miramos acá nomás adelante y no estamos preveyendo para las generaciones futuras. Botamos basura, hacemos consumo de miles de cosas que dañan el medio ambiente y estamos provocando el calentamiento global. Una mitigación temprana permite ganar tiempo para estabilizar las emisiones y reducir, retrasar o evitar sus impactos. Tenemos que trabajar en eso. ¿Cómo vamos a reducir? Yo creo que todo se circunscribe a políticas públicas que tienen que ver con la educación, con la salud. Ni duda cabe. ¿Qué están haciendo ahora en Estocolmo este año? Después de 6 años ya se han reunido a partir del día lunes para abordar y ver qué se ha cumplido y qué no se ha cumplido. Se han formado grupos de trabajo, son 4 grupos de trabajo, los cuales están trabajando, expertos especialistas en tema de cambio climático para ver cómo se van a hacer los planes de mitigación y cómo se va a seguir fortaleciendo a los diferentes países para que evitemos pues, este calentamiento global y los gases de efecto invernadero. El nuevo documento denominado AR5 será lanzado hasta noviembre del 2014. Todas las conclusiones de los 4 grupos, fecha en la que se difundirá el texto final de Copenhague. El quinto informe de evaluación AR5 del Grupo Intergubernamental de Especialistas sobre el Cambio Climático IPCC proporcionará una actualización de los conocimientos científico, técnico y socioeconómico del cambio climático. Esto es bien importante. Estamos esperando cuáles van a ser las conclusiones a las que va a llegar este grupo AR5. Los informes de los 3 grupos constituirán sin lugar a dudas un referente para orientar la acción global en materia de cambio global y de adaptación en particular. Esto nos va a servir para generar políticas públicas, para ver cómo vamos a hacer los planes ambientales del Ministerio de Medio Ambiente, Desarrollo Rural, obras públicas, para que podamos evitar los gases de efecto invernadero. Observaciones en la evaluación de modelos climáticos, cambio del mar. Todos los países, habíamos dicho, especialmente los de América Latina, tienen modelos climáticos. Y hoy día precisamente hemos escuchado el discurso del presidente de Uruguay y ha dado un discurso muy interesante respecto al medio ambiente. Ha dicho que tenemos que trabajar nosotros en nuestros propios modelos, no esperar las instrucciones de las transnacionales. Esperar va a significar sucumbir, morir. Y creo que es un mensaje muy profundo el que nos ha dado el presidente Correa hoy día. ¿Qué otro elemento importante va a tener esta conferencia de Estocolmo? Nos va a traer un atlas de proyecciones del clima mundial y regional. Seguramente para estudiarlo, para debatirlo, para hacer nuevos planes y programas en los diferentes países que
que están viendo este tema. Pero también en Estocolmo se ha iniciado este lunes precisamente la Semana del Agua. Una semana muy importante donde los líderes mundiales se reúnen en más de 100 seminarios, talleres y eventos bajo el lema Cooperación en el agua, creando alianzas con el objetivo de que en el futuro el agua se gestione de forma igualitaria y sostenible. Y seguramente nosotros hemos debido llevar el programa Mi Agua, tantas experiencias interesantes que tenemos en el país. El programa Más Inversión para el Agua es uno de los proyectos, uno de los programas que está revolucionando la forma de dotar agua, de captar, de hacer presas en el país y en América Latina. ¿Qué hemos hecho a propósito de este plan de Estocolmo, de esta conferencia, de Estocolmo? Primero se ha creado el Mi Agua, pero también a propósito para evitar el calentamiento global y los gases de efecto invernadero, se ha creado un plan de forestación y reforestación en el país, muy importante. ¿Cuál es el objetivo? Desarrollar actividades que garanticen la conservación de los recursos naturales e incrementen la superficie boscosa para la reducción de los procesos de degradación de suelos y desertificación como contribución al vivir bien de la población boliviana. Como verán, todo lo que se ha hablado en las diferentes conferencias de Estocolmo, el país sí está haciendo de acuerdo a las posibilidades y de acuerdo a la realidad que vivimos en el país. Muchas gracias por la atención, estoy presta para las preguntas que ustedes quieran hacer.